Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestra reunión del martes de enseñanza y oración. Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar unidos en espíritu y unidos también a través de este medio, Señor. Estamos ansiosos, atentos y dispuestos a seguir el camino que tú traces para nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Estemos o no estemos presentes, estemos o no estemos conectados, todos los días de nuestra vida son para seguirte, para andar en tus caminos. Señor, dispuestos estamos y empezamos nuestra reunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar nuestra reunión de enseñanza en este momento y voy a ampliar aquí. Un momento, listo. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la oración inspirados por el Salmo 25. En este Salmo, el escritor, por supuesto, es David, inspirado por el Espíritu, implora dirección, perdón y protección. No lo vamos a ver completo, pero vamos a ver algunos versículos que vamos a entresacar para nosotros tomarlos y orar conforme a lo que habla el Salmo. Dice el 1 en esta versión, el 25:1, mi Señor y Dios, a ti dirijo mis ruegos porque en ti confío. No me hagas pasar vergüenza, no permitas que mis enemigos se burlen de mí. Tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían. La vergüenza debe pasarla a los que traicionan a otros. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. Dios mío, por tu amor y tu bondad, acuérdate de mí. Recuerda que siempre me has mostrado tu ternura y gran amor, pero olvídate de los pecados que cometí cuando era joven. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos, tú siempre actúas con amor y fidelidad. Dios mío, es muy grande mi maldad, pero por todo lo que tú eres, te ruego que me perdones. A los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Mientras vivan, les irá bien. Sus hijos heredarán la tierra. Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y les das a conocer tu pacto. Siempre dirijo a ti mis ojos, pues solo tú puedes librarme de todo peligro. Bien, Señor, gracias, Señor. A través de esto es un clamor por protección, es un clamor por buscar dirección de tu parte, Señor, y estar dispuesto a ser, cuando estamos dispuestos a ser dirigidos por ti, estamos dispuestos también a la, eh, no solo a la revelación del camino, de las decisiones que debemos de tomar, sino también sujetarnos a ser obedientes aun cuando las cosas no sean a nuestros ojos favorables. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, que aun cuando nos desviamos, tú nos vuelves al camino con lazos de amor, con una llamada y, si es necesario, disciplina. Estamos atentos a lo que tú quieres, Señor, en todo tiempo, dispuestos a pensar, decir y hacer las cosas que te agradan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos en este tema. Es la 37, la parte 37 que estamos viendo aquí. Y voy a solamente a presentar las pantallas sin entrar en mucho detalle, porque pues ya la hemos visto. Estamos todavía en los valles oscuros, vamos a avanzar en esto. Vimos que hay 4 tipos de valles. Está fundamentado en el versículo 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vimos que hay valles de calamidad, hay valles de lágrimas, de problemas, de aflicción, de oscuridad profunda. Pienso que hoy mismo estamos viviendo en un valle de calamidad,
de una situación incontrolable para nuestros medios, y en todos estos valles vamos a ver que no debemos salir y evitarlos, sino que tienen un propósito. Existen 5 principios sobre los valles que necesitamos recordar cada vez que atravesamos una época difícil, y están aquí enumerados. Los 4 primeros ya los vimos en la ocasión anterior, y hoy seguimos adelante con el 5. Decíamos, los valles tienen un propósito, y el propósito de Dios es Dios tiene un propósito al permitir que atravesemos por los valles. No es en vano, no es accidental, no es algo que se sale de control. El plan de Dios incluye los valles. ¿Por qué? Primera de Pedro 1:6 lo contesta, diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, en esas promesas, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis, dice aquí, tienes que ser afligido en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La, la prueba de nuestra fe es valiosa para Dios. ¿Por qué? Porque es una purificación de nuestra fe. Nuestra fe, empezamos con una fe pequeña que se va desarrollando como los músculos. En la medida en que nos veamos forzados a usarla o decididos a caminar por donde Dios nos marque, también nos toca hacer una parte. No es solamente que nos dejamos, nos abandonamos. Dios quiere que tengamos nuestra participación, por supuesto, dentro del plan que Él quiere para purificar o para perfeccionar nuestra fe. Aquí se llama prueba. Bien, hay todo tipo de pruebas. Hay valles económicos, valles de relaciones, valles emocionales, enfermedades, problemas legales, laborales y todo tipo de pruebas, dijimos. No pasan por accidente. Estas tribulaciones son para probar nuestra fe. Dios quiere edificar su fe, mi fe, tu fe en los valles de la vida. Nos gusta disfrutar de las cimas de las montañas. ¿Por qué? Porque ahí todo es victoria, todo es gozo y paz en medio de la abundancia, en medio de la tranquilidad, la paz, el confort, etcétera. Pero ahí no es donde se edifica la fe. Es necesario, y lo vemos en la Escritura, todos los grandes hombres, todas las descripciones de hombres y mujeres que llegaron a ser nombrados en la Escritura con el gran privilegio de quedar en la Escritura, pasaron por pruebas. ¿Por qué? Porque era necesario perfeccionarlos y prepararlos para el plan que Dios tenía. La fe se edifica en los valles de la vida. Cuando todo está bien y magnífico, ahí no necesitas a Dios. Ahí muchas personas se olvidan de Dios. Muchas personas lo dejan aparte. Es fácil porque nuestra naturaleza busca la comodidad y busca deshacerse de toda obligación. Si fuera posible, sin trabajar nada más, recibir, lo haría nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos inclinados hacia eso. Pero en realidad, para eso son los valles. Cuando se encuentra cara a cara con un valle oscuro, es cuando vamos a las rodillas, es cuando clamamos, es cuando estamos más del tiempo que le dedicamos normalmente. Si le dedicas tiempo todos los días a la escritura y a la oración, cuando estás en medio de un valle de oscuridad, vas a abundar, vas a aumentar el tiempo y la dedicación. La fe se fortalece en los valles. Cuando no tiene deseos de servir a Dios, y hay muchas personas, decíamos en la ocasión anterior, que están en este tipo de situación hoy en día. Se han cansado. Bueno, voy a leer y después voy a hacer el comentario. Cuando no tienes deseos de servir a Dios, de confiar en Él y alabarle, no tienes deseos de nada de eso, entonces es cuando tu fe es probada. Ese es el punto. Hay cansancio, hay fatiga, hay hartazón, se puede decir, en la gente. Ya quiere hacer algo diferente. Este es un valle. Esto es provocado por la pandemia que pues trajo muchas consecuencias, no solo físicas, sino anímicas, y económicas, y como ya lo describimos antes,
aún en relaciones, interrelaciones, sea familiares o externas. Entonces, cuando la fe es probada, es cuando andamos en esos valores. Incluso hay personas hoy en día, hoy, nosotros conocemos seguramente personas que han desistido, que están aburridas, cansadas. Es necesario que sepan esas personas que están en una oportunidad para fortalecer su fe, no para huir de la situación. Bien. Dios quiere formar tu carácter. Ese es el propósito final de Dios. El propósito de Dios es formar el carácter. Él está más interesado en tu carácter que en tu comodidad o conveniencia. Nuestra naturaleza tiende a pensar lo contrario. Nuestra naturaleza dice, bueno, ese es el carácter que tengo, así nací y así soy, y quiero que me acepten tal como soy. No es así. Estamos en un proceso de formación. Si dejáramos a nuestros hijos hacer lo que bien les parece desde que nacen, crearíamos un hombre o una mujer sin sentido de responsabilidad, sin respeto, sin valores, sin principios. ¿Por qué? Porque lo dejamos, lo abandonamos. Dios no quiere hacer eso tampoco. Él nos enseñó a hacer eso con nuestros hijos. Él quiere que entendamos nosotros que Él también quiere formarnos a un carácter, quiere formarnos el carácter. Tendemos solo a ubicarnos en las promesas que traen bendición, pero no vemos condiciones y no vemos el propósito en este tipo de pruebas, de situaciones adversas, como la que estamos viviendo hoy en día. Para nosotros, para los creyentes en Jesucristo, aquellos que estamos firmes o queremos estar firmes en el Señor y en la fe, es necesario que siempre estemos meditando. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que vivir en este valle? ¿Cómo está siendo o cómo va a ser perfeccionada mi fe? ¿Cuál es mi parte en esto? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que tome en consideración para decir, gracias Dios, esta es una oportunidad para fortalecer mi fe? Seguramente aquellos que están pasando por una situación difícil, los que estamos pasando, hay unos que están pasando muy difícil, más difícil. A esos, lo que yo he visto, y creo que muchos me apoyarán en esto, lo que yo he visto es que de ahí, si ellos resisten la prueba, si pasan a través de este valle sin claudicar, sin huir, sin renunciar, sin tirar la toalla, como se dice, van a salir fortalecidos. Si José hubieras tirado la toalla cuando sus hermanos lo traicionaron, ustedes saben la historia, cuando estuvo como esclavo con un amo egipcio y luego cuando luego lo acusaron falsamente, después en la cárcel. Si José hubiera claudicado ahí, si se hubiera desanimado y hubiera dicho, pues, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me contesta? Nada más en la cárcel estuvo 3 años, de que se olvidó el hombre que le había revelado, el copero del rey. Se olvidó que le había revelado el sueño que había tenido. Y todo ese tiempo que él siguió siendo fiel a Dios con su amo Potifar, el egipcio, a pesar de que después llegó al segundo lugar en Egipto, al siguiente después del faraón. No dice la escritura, y no creo que sea el carácter de alguien que Dios está formando, la venganza, porque con la autoridad que él tenía podía haber tomado venganza sobre la esposa de Potifar que lo acusó y lo mandó a la cárcel, pero no lo hizo, porque ese no es el carácter que Dios está formando. Dios moldea, Dios ajusta, Dios quita las partes de la naturaleza antigua que nos estorban en la formación de un carácter espiritual cristiano, un verdadero carácter como el de Jesús, que aún en la cruz, después de todo lo que hizo por ellos, le pagaron con tortura, con vergüenza que pasó. Aún con eso, en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. Cada vez que actuamos diferente a eso, estamos
necesitados de todavía un toque de prueba de la mano de Dios, un tiempo en el horno. Y no es que lo busquemos, no es que propongamos decir, Dios, yo quiero pasar por un valle, no te preocupes. Y yo no me preocupo, ya sé que van a venir. Es algo natural, como lo hemos visto, es algo necesario. Vamos a orar antes de seguir adelante. Señor, tú no descuidas a ninguno de tus hijos, ninguno. Tú conoces nuestros más íntimos pensamientos, debilidades, fortalezas, nuestros dones, talentos, el plan que tú tienes para nuestra vida, todo lo que nos hace falta quitar, el orgullo que haya todavía acumulado ahí, arraigado en nuestro ser, en nuestro carácter, todas las rencores, todos los temores, angustias, odios, etcétera. Todo eso, Señor, tú lo vas a quitar porque nos estás perfeccionando, Señor. Gracias, Dios, porque tú nunca te desanimas, porque eres paciente con nosotros y misericordioso para esperar. Gracias, Señor, porque las pruebas, cuando son disciplina, es por amor, porque quieres cambiar nuestra forma de ser y nuestro carácter por desobedientes en algún caso. O cuando son pruebas de perfeccionar, es porque hay algo en nosotros que todavía tiene que ser modificado para llegar a ser el hombre y la mujer que tú quieres formar en nosotros. Señor, cuando tratamos de tomar el control por nuestras propias manos, cuando creemos que nosotros somos autosuficientes y no necesitamos a nadie más que nosotros mismos, y a veces pensamos, Señor, que estamos halagándote, que estamos contigo, te estamos halagando de alguna manera, alabando, agradando, pero la verdad es que no. Cuando nos aislamos de esa manera, cuando es nuestra voluntad lo que queremos imponer de una forma u otra, vamos a ser llevados a un valle. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque doloroso la disciplina, aunque dolorosa la prueba, Señor, estamos confiados en ti. No tememos aún a los que pueden quitarnos la vida, sino aquel que puede hacer que el alma se pierda, que el alma, que la eternidad se pase en un lugar de tormento. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad. Gracias porque nos llamaste, pero también nos escogiste, como escogiste a esos 12 al principio, y luego a los 70, y luego a todos los demás que se fueron añadiendo. Muchas gracias, Señor, por este perfeccionamiento al cual estamos sujetos. Gracias porque nos educas como padre de familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sigamos. Está más interesado en tu santidad que en tu felicidad. Qué contraste, ¿eh? Nosotros, nuestra vieja naturaleza, cada vez que puede, busca la felicidad, el confort, la comodidad. No le decimos felicidad porque hemos aprendido un lenguaje y decimos, no, es que yo quiero el gozo, yo quiero la paz, pero la paz que el Señor da no es como la paz del mundo. Él lo dijo, la paz del mundo es aquella paz ausente de problemas, ausente de situaciones difíciles. El gozo que busca nuestra naturaleza es una felicidad porque hay logros, hay éxito, hay ingresos, hay alabanza, hay reconocimientos, etcétera. Pero esa no es la verdadera gozo y paz que nos da el Señor. Es paz en medio de la adversidad, gozo en medio de la prueba. Es difícil llegar a tenerlo, hay que pasar un proceso y aprenderlo, es cierto, es difícil. Hay que luchar. Estamos en el cuerpo y perfecto solo el Señor Jesucristo. Bien. La santidad sigue, la santidad perdura, la felicidad es efímera, cambia. Hoy puedo estar feliz, hoy mismo, a esta hora feliz, y al rato recibo una noticia, pasa algo y se acaba mi felicidad. La santidad es algo que está saliendo, que está siendo cambiado en nosotros, que está haciendo un cambio en nosotros. Y vamos a hablar acerca de la santidad. De cualquier modo, la felicidad se deriva de la santidad. En cuanto vas avanzando en santidad,
va creciendo el gozo, llamémosle como habla aquí, de felicidad, pero es realmente el gozo. ¿Qué es la felicidad? Es un estado de ánimo del que disfruta de lo que desea, del que disfruta de lo que desea. Satisfacción, alegría, contento, gozo. Santidad, ¿qué es la santidad? Primero, una definición de santidad, una forma de decir santo es separado para Dios. Está separado para Dios. Todo lo que estaba en el tabernáculo era santificado, era para Dios, era separado para Dios. Nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote, al donde estaba el arca, a donde estaba la presencia de Dios, el propiciatorio, solo una vez al año. Y si entraban antes, morían. Y si alguien osaba entrar, no siendo sacerdote, moría. Hay ejemplos de esto. Hay alguien que quiso tocar el arca cuando la que quisieron transportar para llevarla a la ciudad de David y la tocó sin ser levita, que eran los encargados de hacerlo, y ahí mismo murió. La ira de Dios vino sobre él. También la santidad es el estado en el que resulta una conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Una cosa es, esto es santo, otra cosa es, compórtate como un santo, vive en santidad. Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Implica las dos cosas. Te separas para Dios, no te mezclas con las demás cosas de idolatrías y de todas las cosas que ya sabemos. Estás separado para Dios. Eres alguien de la familia de Dios y debemos buscar ser santos continuamente. Buscar la santidad. Vamos a seguir. 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así, la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia Él los llama y en el que comienzan y persisten en su curso cristiano. Por ello reciben el nombre de santos. Somos santos porque somos escogidos por Dios, por gracia. Fuimos escogidos, llamados por Dios y escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo quiero ser un escogido, porque si soy escogido es porque fui llamado por Dios. No quiero ser uno llamado que no hizo caso o que no actuó como debe actuar, según lo que dijo el Señor y lo que dice la Escritura. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, hay que comenzar en la santidad y persistir, perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo en su curso, persistir en el curso cristiano. Por eso somos santos. La santificación es aquella relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo y para la cual el único título o respaldo legal que tenemos es la muerte de Jesús, la muerte de Cristo. Por eso fuimos separados, porque creímos, porque recibimos a Jesús, nos arrepentimos, nos dimos cuenta de que éramos pecadores, imposible de salir, cumplir con los mandamientos, y entonces reconocimos ahí, nos identificamos con la muerte de Cristo y pedimos ser llenos, limpios y salvos. Por eso recibimos vida y vida abundante, y ahí empezó nuestra separación del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso nos rechaza el mundo, por eso no nos comportamos como espera el mundo. La santificación también se define como la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos, que es lo que acabo de decir. Esta santificación es la voluntad de Dios para el creyente. Eso es, perdón. Pues dice Tesalonicenses, la primera carta en el capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios.
No solo se trata de tener a tu esposa en santidad y honor, quiere decir no dejando fuera toda pasión de concupiscencia, de maldad en nuestra naturaleza antigua, todo lo que sea fuera de lo que agrada a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, el Señor va a poner disciplina a todo aquel que sea un engañador. Aquí dice, habla, ni engañe nada a su hermano. Estamos hablando de creyentes, de cristianos. Aún puede ser que en la vieja naturaleza, en la vieja naturaleza pecadora, en concupiscencia, puede engañar, mentir con otro hermano. Y aquí dice, el Señor es vengador, el Señor lo va a poner en disciplina, no tenemos que hacerlo. Aquí Pablo asegura, como ya hemos dicho y testificado, la santificación es también su propósito al llamarte mediante el Evangelio. Ese es el propósito de Dios. Sed santos como yo soy santo, lo leímos. El 7 dice, pues nos ha llamado Dios, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado de Dios incluye apartarnos. Él nos aparta del mundo, pero nosotros debemos actuar realmente como santos, actuar conforme a lo que agrada a Dios, conforme a sus mandamientos. Sabemos muy bien que el propósito de Dios es llevarnos a ser como Jesús. Tiene que ser aprendida de Dios, la santidad, la santificación es aprendida de Dios conforme Él la enseña. Y obvio, es mediante su palabra. Así es como vamos a crecer. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué tanta insistencia en la palabra continuamente? ¿Por qué tanta insistencia en leerla, en meditar en ella, en obedecerla, en actuar, en enseñarla a otros, en vivirla? ¿Por qué tanta? Porque esa es la forma de ser santificados, separados. Si somos santificados en su verdad, es porque estamos llenándonos de su palabra y llenándonos no solo por guardarla en la mente, no solo por tener versículos memorizados, sino por vivirlos realmente, por pensar, hablar y actuar conforme a lo que dice su palabra. Vamos a orar, Señor. Muchas veces pensamos que por guardar, por memorizar, por a veces hasta hablar tu palabra, eso es lo que nos está manteniendo santos, pero se trata de hacer. Tú quieres hacedores, no solamente oidores de tu palabra. Señor, gracias por tu paciencia, Señor, que toda nuestra iglesia esté buscando tu palabra todos los días, porque sin tu palabra desfallecen. Empiezan las dudas, los temores, las angustias, los pensamientos que te desagradan a ti. Señor, es importante que seamos edificados a través de la fe en tu palabra, según tu palabra, Señor, santificados en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque todos los días nos hablas acerca de buscar en tu palabra, acudir a tu palabra, y no solamente para buscar promesas que nos alivien, sino para buscar agradarte en primer lugar. Por eso el primer mandamiento es muy claro: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, los pensamientos que hay en tu cabeza, en tu mente, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gracias, Señor. Tú nos enseñas a hacerlo, y tu Espíritu nos lleva de la mano para que aprendamos. Es nuestro maestro, instructor, nuestro guía, nuestro consolador, pero no queremos solo buscar al consolador, queremos buscar también al Maestro que nos guía y obedecerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La santificación, otra cosa importante, no puede ser transferida o imputada. No se puede delegar
a alguien santificación. Es imposible. Es una posesión individual, es algo que se obtiene por cada uno, edificada poco a poco como resultado de la obediencia a la palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo en el poder del Espíritu Santo, no en la carne. La otra alternativa es en la carne, hacer el esfuerzo, yo quiero ser, pero obedecer la palabra y seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Eso es lo que busca el Señor. Bien. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El verdadero descanso está en sujetarse a los mandamientos de Jesucristo, llevar su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga, dijo también. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una indicación práctica de cómo buscar el ejemplo, en quién buscar el ejemplo. Este sentir es el que debemos buscar. Él quiere que te parezcas a Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios, que desarrolles el carácter de Cristo. Si finalmente tú dijeras, a ver, dime en una frase, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Lo primero que Él quiere, lo más importante, no es que yo creo que a mí me llamó para orar por los enfermos y que se levanten. Sí, claro que sí, pero ese no es el propósito final de Dios. Ese es un medio para primero, mostrar amar al prójimo y una oportunidad, una herramienta para compartirles acerca del Evangelio de la Salvación o para que crezcan en fe aquellos que ya son salvos, pero que necesitan incrementar su fe. Si Dios te va a hacer como Cristo, va a hacer que atravieses todas las circunstancias de la vida por las cuales pasó Cristo. Tentaciones, rechazos, humillaciones, juicios, murmuración, todas esas, a veces hasta muchos han sufrido físicamente a causa de ser creyentes, de ser cristianos. Todo es como lo se ha preparado cada persona. Ejemplos hay muchos, muchísimos. 2 o 3, José, David, Daniel y sus amigos que cayeron en el horno o fueron lanzados al horno de fuego. Y así hay muchos, muchísimos que tuvieron que ser preparados de esa manera. La fe se fortalece en los valles. Ya creo que ya queda claro. Cuando no tienes deseos de servir a Dios, confiar en Él y alabarle, entonces es cuando tu fe es probada. ¿Acaso Jesús estuvo exento de sufrimiento? Por supuesto que no. ¿Quién diría eso? Claro que él tomó una naturaleza humana como nosotros. ¿Por qué piensas que tú no lo vas a pasar? ¿Por qué piensas que si Dios te quiere llevar a ser como Cristo, va a haber muchas cosas que tengan que ser quitadas, que tengan que ser transformadas en nosotros para poder llegar a ser como Jesús? Pregunta, ¿pasó Jesús por momentos de soledad? Sí. ¿Los pasarás tú? Sí, por supuesto. La respuesta es sí, en ambos casos. Él los pasó, nosotros pasaremos momentos de soledad. Hay ocasiones en las que puedes estar en medio de mucha gente, pero la verdad estás solo. Hay soledad. Hay muchas ocasiones en las que la gente solo está ahí, pero no hay una identificación. Y eso le pasó a Jesús, siempre rodeado de personas. Lo apresaban, oprimían, dice la Escritura, lo oprimían para tocarlo, porque poder salía de él, dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasó con toda esa gente? Se volteó y hizo lo contrario. Gritaban, lo insultaban, crucifícalo. Todos estaban en contra de él. Los discípulos, aquellos que dijeron que no lo abandonarían jamás, irían hasta la tumba de ser necesario, se fueron y lo dejaron. ¿Fue Jesús tentado a desanimarse?
Sí, claro que sí. ¿Lo serás tú? Claro que sí. Hoy mismo, decía yo antes, hay personas desanimadas, tristemente. Hay personas que han dejado su vida espiritual guardada en un cajón, junto con su Biblia. Allá está. ¿Por qué no tengo ánimo? Ya no quiero, ya pasó mucho tiempo esto. Yo pensaba que eran las 2 semanas que dijeron y luego en un mes y ya vamos para 9 meses. 9 meses de estar en esta situación. Entonces, mucha gente se desanima. Va en el valle y se da por vencida. Está en el valle, en lugar de vivirlo como debe ser, que aquí lo vamos a ver, si tenemos el tiempo, lo rechazan, tiran la toalla, se desaniman, abandonan. ¿Por qué piensas que vas a ser diferente de lo que vivió Jesús? Jesús es nuestro ejemplo. Jesús no solamente tomó una naturaleza como la nuestra para redimirnos del pecado, sino para hacernos el ejemplo a seguir. Observemos a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que el Señor quiere. Muchas personas viven considerando que es solo por gracia y yo ya llegué y aquí estoy y pues ¿qué tengo que hacer? Pues Dios le toca hacer todo, Dios me va a transformar, Dios me va a hacer que sea más santo, que sea... Eso no es, ese es un error. Y si alguien mantiene eso, esa es una doctrina de error. Dios quiere transformarnos y Dios quiere que creamos, confiemos y sigamos a Jesús como nuestro pastor. Vas a atravesar valles. Dios quiere edificar tu carácter. No es accidental. De ninguna manera es accidental. Ahora, ¿propicia Dios los accidentes o las tragedias, las enfermedades? No, Dios no las produce, las permite en ocasiones, las permite. Pero vivimos en un mundo contaminado, en un mundo que se ha desordenado desde que empezó la muerte en el paraíso terrenal y fue invadiendo toda la naturaleza, incluyendo la tierra, el planeta y el aire. Nosotros todos sabemos cómo el hombre ha sido promotor de la destrucción de nuestro planeta y propiciador de todo esto que vivimos, todas estas plagas, todo esto no es un ataque que sucedió repentino y que nosotros somos promotores. Por supuesto que el enemigo está, nuestro verdadero enemigo es el diablo, que hace que toda esa naturaleza, esa concupiscencia, inclinación al pecado, se avive, se active porque viene con tentaciones, con sugerencias, con consejos y echamos a perder la naturaleza. ¿Propicia Dios los accidentes? No. Dios no los produce. Dios es bueno y nunca causa mal y Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, jamás. Él no puede hacer lo malo. ¿Puede usar Dios los accidentes y las tragedias para bien? Por supuesto que sí. Claro que sí. Él puede usar el mal que otros nos hacen, que la enfermedad en el mundo causada por todo lo que ya dije, del desorden humano, puede usar ese mal que otros nos hacen y convertirlo en bien al formar el carácter en nosotros. Puede ser que haya sido acusado falsamente, puede ser que haya sido robado, sustraídas bienes o tu fama, tu prestigio, etcétera, pero Dios lo va a usar a favor. Dios lo va a usar a favor. Él tomará, como leímos antes, Él tomará, de ninguna manera engañes a tu hermano, porque Dios es vengador de eso, lo leímos. Entonces, Dios lo va a usar, claro que sí. ¿Podrá usar las enfermedades? Algunos hermanos están enfermos de COVID o estuvieron o están algunos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repito, no lo produjo Dios, no te hizo que cayeras en enfermedad, en esa enfermedad o afectado por el virus, pero es lo que está imperando a nuestro alrededor ahorita y va creciendo. Y en todo el mundo, leía, en todo el mundo se está volviendo a ir hacia un pico, en todo el mundo. Entonces,
¿Qué pasa? Es que hizo algo malo, ni lo juzgues ni te atrevas, porque el que juzga eso solo es Dios. Lo que sí sabemos es que si hay algo para perfeccionar su fe y la nuestra, es Dios lo va a usar cuando por disciplina, por salirnos de su voluntad o por el ambiente en el que vivimos del mundo, puede sucedernos algo malo, pero sabemos que todas las cosas Dios va a hacer que nos ayuden a bien, cuando a los que conforme a su propósito son llamados. Definitivamente, Él usa las tragedias y los valles en nuestras vidas. Él los usa. Ninguno sale sobrando. Estos son los valles. Estos son los 5 valles de oscuridad. Inevitables, imprevisibles. Son para todos, son temporales, no duran para siempre y tienen un propósito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esto? ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer cuando pases por los valles oscuros? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Cómo aplicar todo esto que me estás diciendo? Sí, está bien, estoy convencido de que es un proceso de transformación en mi vida, que Dios va a usar esos valles, que si Jesús pasó por ahí, que es nuestro ejemplo a seguir, nosotros vamos a ser entrenados, transformados, cambiados en nuestro carácter, así como lo fue Él. Entonces, ¿qué debo hacer cuando paso por los valles oscuros? ¿Cómo actuar? Esa es la pregunta. David dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Ese es el salmo que hemos estado viendo que habla de los valles. Primero, lo primero que debes hacer, ¿qué es? Rechaza el desanimarte. No aceptes el desánimo. Va a venir, sí, claro. Jesús estuvo tentado a desanimarse, por supuesto. Por supuesto, leemos tentaciones, leemos situaciones que vivió que pudieron haberlo desanimado, pero no se desanimó. No temeré mal alguno, no temeré nada. Habla de caminar, no de correr o sentir pánico y correr en la dirección opuesta, huir, en otras palabras. No voy a temer lo que esté pasando. Nos desanimamos muchas veces por temor, otras veces por frustración de no conseguir lo que yo buscaba, lo que yo esperaba. Caminar quiere decir calmadamente, dar pasos de forma deliberada a través del valle. Caminar en un valle no es correr en ningún sentido, es seguir caminando paso a paso. Vamos a cruzarlo, no dura para siempre, ya lo sabemos. Paso a paso vamos a ir avanzando. David dice, no voy a tener miedo. ¿Esto qué es? Voy a caminar con calma por el valle. El versículo dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, esa simple frase, no temeré mal alguno, no voy a tener miedo, en otras palabras, voy a caminar con calma por el valle. Rechaza el desánimo, insistimos, recházalo. No puedes rodear el valle. Eso es intentar rodearlo, es decir, sacarle la vuelta. Hay muchas formas de intentar rodear el valle. Intentar rodear el valle es buscar soluciones solamente en medios, en recursos humanos. Eso es rodear el valle. ¿Por qué no pasas por el valle? Pues es que está muy feo, está muy difícil. Creo que Dios no quiere esto para mí. No, claro que no lo quiere, pero es necesario que pases por ahí. Es un proceso de formación. ¿Quién puede decir que el ver, hace poco me platicaba mi esposa de una persona que decía, cambió mi vida, soy otra persona desde que murió mi hijo. ¿Cómo es posible que un hijo muera antes que el progenitor o que la mamá o que el papá? Eso te cambia la vida, eso te cambia la existencia, te da tristeza, te sumes en un pozo de tristeza. Es un valle tan oscuro, tan difícil. Claro que es un extremo. Puedes buscar soluciones alternas, pero ¿qué es lo que nos corresponde como cristianos? No puedes pasar por debajo del valle. Tampoco recurras a recursos o busques recursos
en las obras de tinieblas. Hay gente que se va y créanme lo que me sorprende, aunque sean en ocasiones, lo he oído de creyentes que dicen, es que yo fui a que me adivinaran porque ya era mucho, fui a que me dieran una barrida, fui a que me leyeran las cartas, fui a que la taza del té, las hojas. ¿Cómo es posible? Estás recurriendo a medios que están condenados bajo maldición por Dios. Así, no puedes pasar por debajo del valle, solo puedes pasar a través del valle. Y eso es lo que estamos viendo. Estos son los no lo hagas así, no te desanimes, pasa a través del valle. No temeré mal alguno, esto requiere una decisión, implica hacer una decisión. No tendré miedo, no voy a tener miedo ahorita que estoy pasando por esta pandemia. No voy a caer en el juego del diablo, porque ahorita estamos así y viene, ajá, ¿y qué piensas quedarte así toda la vida? ¿Qué no vas a hacer algo? Busca algo que hacer. Ya basta, desiste, no pasó nada de lo que dijeron, ya no puedo más. Ese es un desánimo. Caíste en el juego del maligno. Si te desanima, es como robarte tu capacidad de decisión. Ánimo, ánimo, te roba, es como si te robara la voluntad. Ya desististe, te diste por vencido, bajaste los brazos, bajaste la cabeza y te vas desanimado, vencido. Así terminaban en las guerras, iban, o tú lo ves en las peleas, en las competencias, cuando bajan la cabeza y bajan los brazos y se van caminando despacio, están desanimados, perdieron todo ánimo. Si estás desanimado hoy, es porque escogiste estar. No, pero ¿cómo voy a escoger? Sí, desgraciadamente así es. El desánimo es siempre una elección, siempre, siempre. Tal vez no escoges estar desanimado, no dijiste, es que yo quiero estar desanimado, no, pero puedes estar pensando o aceptando pensamientos que te desaniman y la consecuencia es, vas a acabar desanimado. Recordemos que la batalla mucha de la batalla está en la mente con el enemigo. Los dardos que lanza de fuego también están en nuestra mente. Puede ser que seas golpeado, puede ser que estés enfermo, pero si tu mente se mantiene puestos los ojos en Jesús, confiando en el Señor, Señor, este es un valle y lo voy a cruzar. Sé que no voy solo, sé que no estoy solo, pero si estás desanimado es porque decidiste estar. Tal vez, como repito, no es que lo escogiste, pero escogiste aceptar los pensamientos que te desaniman. Estás escogiendo ver todas las cosas negativas, no, es que de esto no voy a salir, no, es que ya no aguanto, es que esto es muy difícil, esto me va a acabar venciendo, esto ya no puedo más, no puedo con esta persona, no puedo con mis hijos, no puedo con el trabajo, no puedo con este ambiente de aislamiento, no puedo con, todo es convencerte de desanimarte porque sabe que te tiene vencido. Uno de los propósitos del enemigo es robarte tu voluntad. Así es. Si te roba la voluntad, tiene el resto. ¿Por qué? Porque lo hizo a través de tu mente. Tu mente aceptó, como dicen, lo he comentado otras veces, es como nuestra mente es como un campo de aterrizaje, es la torre de control de un aeropuerto. Viene un avión que dice, no vas a soportar esto que estás viviendo. Pide permiso para aterrizar a tu mente y tú le dices, pista 4, puede aterrizar, ya llegó a tu mente. El resto se va a ir sucediendo poco a poco, porque en la mente se empieza a confabular y empiezan a, primero, tu voluntad ya va a ceder ante la orden de la mente. Tus emociones van a ser heridas, van a ser lastimadas. Tu acción, tus actitudes van a ser de desánimo.
No estás escogiendo ver a Cristo y las cosas positivas, sus promesas. No. Por eso es que siempre yo les digo, bueno, en resumen, ahorita si tuviera, porque vamos a dejarlo hasta aquí, si tuviera que decir algo, siempre recomiendo a las personas que están desanimadas, con temores, angustiadas, desesperadas, mira, solamente, ¿qué tanto estás leyendo de Biblia? No, es que no tengo ánimo para leerla. Bueno, ese es el problema, que es un círculo vicioso. No te llenas de la palabra, no estás leyendo para ver qué te está diciendo Dios y el Espíritu Santo a través de la Escritura, el Espíritu Santo a través de la Escritura, entonces estás escuchando las voces negativas, todas esas cosas negativas que te está enviando el enemigo. No escoges ver a Cristo ni las cosas positivas. Esta es una elección. Esta es una elección. También puedes escoger cambiar. También puedes escoger cambiar. Si estás cayendo ahorita, yo te digo, decía, yo les recomiendo, por supuesto, leer la Biblia. Mínimo empieza por una dosis diaria, 3 veces al día, por decir algo. Eso es lo que yo les recomiendo. La primera de ellas es, lee el Salmo 23, 91 y 121. 3 salmos. 23, 91 y 121. Entonces, léelo, medita, métete en lo que estás leyendo, haz lo propio. El Señor es mi pastor, mi pastor, mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero es que lo que estoy, léelo, porque esa es una promesa. Este salmo no viene como un poema. Este salmo tiene poder. La palabra de Dios está viva y actúa dentro de ti. El Salmo 91, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? A los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, no de los montes. Los montes significa recursos de poderes humanos o naturales, vamos a decir, un cerro, porque de ahí venían los ejércitos en apoyo cuando estaban la lucha en el valle. Alzaré mis ojos a los montes a ver si recibo ayuda, qué ejército, qué recurso humano. No vas a encontrarlo ahí. Y eso es lo que dice el Salmo. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, incluyendo los montes, y gobierna sobre ellos. Voy a dejarlo hasta aquí. Voy a dejarlo hasta este punto. Vamos a abundar en qué hacer. Hay otras actividades que hay que hacer, otros puntos que hay que seguir. Lo primero, lo que no quería dejar de tocar, tenía el propósito de haber terminado hace 2, 3 minutos, pero no quería dejar de tocar esto porque hay mucha gente desanimada y eso es muy triste porque están en peligro. Su vida cristiana está debilitándose. Se están cayendo, se están secando si no reaccionas, hermano, hermana. Yo estoy orando y hay gente que está orando que nos hemos dado cuenta de esto. No te rindas, no tires la toalla, no te desanimes, rechaza el desánimo, rechaza los pensamientos que quieren aterrizar en tu campo de aterrizaje, en tu aeropuerto. Torre de control, fuera de aquí, no puede aterrizar en este aeropuerto, está prohibido que aterrice, fuera de mi vida. No quiero acabar siendo un cristiano que desistió, que fracasó, que se salió. Recordemos que hay 4 tipos de tierra. La que cae en tierra dura, en el camino. Esa viene un ave y se la lleva. Ya, se perdió la semilla. Y la semilla es la palabra. Y no estoy hablando solo de, no, es que yo pensé que se refería solamente al evangelizar. No, toda la palabra es una semilla continua. Que no caiga en tierra dura. Otros dicen que cae sobre piedras y tiene poca profundidad. Viene el sol, como no tiene raíces, se seca, se acaba. ¿Qué significan las piedras? Precisamente son las pruebas. Precisamente son las pruebas. Eso es lo que significa
que tu semilla cayó en una piedra. Dice, al principio la reciben con gozo. Ay, sí, gloria a Dios, no, mi vida cambió, soy otro. Estoy siendo transformado. Sí, ¿qué más debo hacer? ¿Qué debo leer? ¿Hasta cuánto puedo leer? Léela toda, si quieres, pero lee lo que puedas ir haciendo. Si lees un capítulo y lo pones en práctica, estás haciendo lo correcto. Sí, al rato viene la prueba, viene una situación como esta, y ¿saben qué pasa? Se seca, porque no tenía profundidad. La otra es espina. Pues es que yo busco los bienes de este mundo, aquí no voy a encontrar, yo pensé, yo creí, a mí me dijeron que aquí se me acababan los problemas. Discúlpame, te dijeron mal, eso es falso, ese es un engaño, es una doctrina de error. Y la otra tierra es la tierra fértil. La semilla va a entrar, se va a abrir, se va a partir. Por supuesto que la tierra tuvo que ser partida antes. El arar una tierra es partirla para que penetre la semilla. Y partir una tierra es como partir a través de pruebas para que nosotros apreciemos la palabra que el Señor nos está dando y la vivamos y la disfrutemos. Con eso termino. Con eso quiero dejar hasta aquí. Perdón. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Eso es lo que nos quedamos aquí. Vamos a orar, Señor, toda esa gente de la iglesia, de nuestra iglesia, toda la gente de nuestra iglesia, Señor, que se encienda el fuego en el altar de la adoración a ti, en el altar de la obediencia a ti, Señor. Señor, que realmente haya hambre y sed, que no desistan, que no desmayen, que no se desanimen, que no renuncien a seguir en el valle, Señor, en el cual estamos pasando, que no acepten pensamientos negativos de fracaso, de desesperación, de frustración, sino que se fortalezcan en la fe a través de verte a ti, Señor. Porque lo que tú sufriste, Señor, y lo conseguiste al final en la cruz, fue redimirnos. Nosotros queremos ser fieles, creyentes fieles. Queremos ser de esos que dice en Apocalipsis, que no son tibios ni fríos, sino permanecen calientes. El tibio es el que empezó caliente, pero se enfrió a través de diferentes pruebas que no quiso vivir. Señor, queremos ser listos, preparados para seguir adelante en este camino a través de este valle, y vamos a ver las demás cosas, las demás herramientas, instrucciones que tú nos das en tu palabra para cruzar a través del valle. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora yo te pido, Señor, por los hermanos que ahorita mismo están padeciendo por la enfermedad. Sé que hay hermanos que están enfermos hoy, algunos con el COVID y otras enfermedades. Yo oro por ellos, Señor. Yo te pido, Señor, así como la mujer que aún pedía que le diera, Señor, lo que sobraba. Yo te pido, Señor, con esa humildad que te impresionó a ti, Señor, o con la fe del soldado, del centurión romano que dijo, no es necesario que vengas a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Señor, di la palabra, pero yo sé que tú estás ahí, Señor, porque tú te dueles de tus hijos, tú te dueles de vernos sufrir. Señor, sabemos que tenemos que pasar por esto. Nuestra parte es creer y no desanimarnos. Gracias, Señor. Sé que tu mano está posándose sobre ellos ahora mismo. Señor, gracias porque los que están privados de su libertad están sujetos en un valle tal vez de oscuridad y muchas veces pueden desanimarse, pero esto debe de ser al contrario, debe ser como la vivió José, siendo fiel todo el tiempo porque luego salió para ser usado por ti. Gracias, Señor, por todos los hombres y mujeres que hemos disminuido los ingresos, pero que estamos firmes, sabiendo que tú eres nuestro sustentador, sabiendo que tú eres quien nos provee. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que continúan fieles en su diezmo y en ayudar a los necesitados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Amén y amén. Amén. Bien, pues.